un poco de cara a lo que tú bien explicabas, o sea, nosotros como responsables de los servicios de farmacia, en general estamos siempre coordinando lo que es el abastecimiento interno de cualquier hospital. Y principalmente con respecto a estos fármacos, nos preocupó de alguna forma lo que se venía evidenciando en los primeros meses del año. O sea, nosotros ya en febrero teníamos alertas de algunos laboratorios que iba a escasear el midazolam. Ese fue el primer fármaco que recibimos de alguna forma eh, situaciones donde los pedidos que se hacían no eran cumplidos en su totalidad, y a partir de ahí empezamos a enterarnos de lo que comenzaba a evidenciarse como una escasez de fármacos. En paralelo se da la situación de la ola de contagios que escaló en forma exponencial y que realmente en cuestión de días pasamos de una realidad de hospital a otra totalmente distinta. En vista de eso, y también de lo que le estaba pasando a Brasil, que Brasil estaba denunciando ya escasez al punto de tener en riesgo la ventilación de muchos pacientes y el rechazo de ingresar nuevos pacientes a los hospitales, fue que se conformó este equipo de trabajo que rápidamente tratamos de buscar la bibliografía que estaba disponible para poder hacer una guía que en realidad sirviera en primer lugar para los colegas, a los efectos de que pudieran de alguna manera rápida, sistemática y consensuada con el colectivo nuestro, poder estimar los niveles de stock y poder decir que en realidad ahora, digo, ahí viene la dificultad, o sea, nosotros veníamos con determinado nivel de consumo o de demanda interna en cada hospital, que se vio incrementada y incrementada en forma muy drástica, o sea, lo cual hacía muy difícil en un comienzo poder prever si lo que teníamos en stock era suficiente o podíamos llegar a caer en faltantes en forma inmediata. Ese grupo de trabajo lo primero que hizo fue tratar de buscar bibliografía de referencia en cuanto al uso de fármacos o alternativas en pacientes COVID positivos ventilados. De verdad, como tú decías, a nivel de Uruguay no encontramos ninguna guía que nos ayudara, buscamos a nivel internacional. Lo que también en su momento hicimos fue participar de una reunión de COSUDEF, que es la Coordinadora Sudamericana para el Desarrollo de Farmacias Hospitalarias, que está integrada por todos los países de Latinoamérica, y muchos de los colegas que estaban representando las asociaciones científicas contaban sus experiencias a nivel de las faltantes locales. Una que me pareció muy interesante y que me gustaría contárselas es la experiencia de Colombia. Colombia le pasó exactamente lo mismo en su segunda ola de contagio. Comenzaron a escasear los fármacos de primera línea y tuvieron que ir haciendo en forma escalonada cambios, terminando con el uso de anestésicos inhalatorios. Lo que también resaltaba el colega, y que yo creo que es una de las herramientas que Uruguay debería poder también aferrarse, es que ellos tienen una industria farmacéutica local que obviamente autoridad sanitaria mediante, porque hay que recurrir a las materias primas, lograron realizar las producciones en tiempos, digamos, acorde a lo que sería la calidad de un medicamento de este tipo, y pudieron reabastecer la plaza. Otra de las alternativas es a los fármacos ya prontos que se importan, que en este caso en Uruguay nosotros tenemos un mix de los dos tipos, o sea, tenemos fabricación nacional y productos importados. Yo creo que la situación en Uruguay se va agravando día a día, es lo que a título personal estoy evidenciando. Hay una situación donde los propios laboratorios farmacéuticos están racionalizando la distribución con el criterio que supongo yo les indica los volúmenes de compra habituales de esos clientes,
Creo que eso es una situación que en realidad nos deja un poco en desventaja a todos, porque nadie sabe cuál es la demanda real que tiene cada centro. A nivel de España, por ejemplo, una de las cosas que resaltaban también colegas que habían pasado por situaciones parecidas es que se tuvieron que empezar a prestar medicación entre las instituciones, lo cual también aumenta el nivel de estrés, porque el que está prestando también está de alguna manera en una situación de alguna forma solidaria para poder solucionarla al colega o a la institución que está en una situación más crítica, pero también con el riesgo de caer en una situación parecida. Eso es un poco el escenario que digo, muy rápido se los quise contar para que ustedes entendieran por qué la Asociación de Química tomó el tema y empezó a trabajar en esto. Lo primero que hicimos fue, bueno, como les decía, revisar la bibliografía, diseñar un documento guía en el cual se tomó como base lo que hicieron colegas brasileños en esta situación, donde ellos determinan rangos de dosis para los fármacos de uso habitual y para las alternativas, tanto para la inducción de la intubación como para el mantenimiento. Y ellos lo que toman es, hacen una simulación con un paciente de 70 kilos para saber la cantidad de ampollas, o sea, trasladar esas dosis a cantidad de ampollas, y que los químicos hospitalarios pudieran de alguna manera predecir en base a esos consumos mínimos y máximos la cantidad de unidades y el tiempo que podrían llegar a abastecer a nivel interno sus hospitales. Lucía, que me acompaña en la reunión, ella les va a mostrar, si ustedes le permiten compartir pantalla, una planilla de Excel que diseñamos en base a esta referencia que les comentaba, y lo que trata de mostrar es una herramienta de cálculo que ya está de alguna manera validada por nosotras para que podamos rápidamente saber con el stock disponible en las farmacias cuánto tiempo podemos llegar a abastecer una situación extrema, es decir, suponiendo que tengamos 20 camas de CTI, si esas 20 camas en el peor escenario tuvieran 20 pacientes intubados, el stock disponible a la fecha de ese cálculo, qué cantidad de días de tratamiento podríamos cubrir. No sé si Ana se puede compartir pantalla con... Carolina, vos estás compartiendo vos la pantalla, me parece. Dejala de compartir a ver si... Pronto. No sé, Lucía, ¿estás ahí? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Disculpen que no puedo conectarme con cámara porque en la computadora en la que estoy no se me permite. Pero bueno, ahí va, ahí ya pude compartir pantalla. Esta es la planilla que armamos con las colegas. Como decía Karina, la idea de este archivo es disponer de una herramienta, tanto a nivel de las farmacias como también puede servirle a los médicos que están con los pacientes, es poder rápidamente hacer cálculos de stock y de dosis, ¿sí? Tiene una primera parte que contiene las instrucciones y una descripción de lo que es el archivo, que es lo que les voy a ir comentando ahora. Básicamente tenemos diferenciado lo que es la inducción y el mantenimiento. Y hay dos hojas que están destinadas a poder hacer una estimación de stock, ¿sí? Entonces, como comentaba Karina, uno puede ingresar la cantidad de camas que tiene, un peso promedio de los pacientes, y automáticamente se van a calcular las dosis mínimas y dosis máximas por paciente, y el mínimo número de ampollas y el máximo número de ampollas que se va a necesitar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que el hospital tiene 10 camas de CTI ocupadas. Aclaro que los campos que hay que completar son los que tienen en esta hoja una X, que están marcados en este verde clarito, ¿sí? Supongamos que tenemos 10 cajas de UCI y que los pacientes tienen un peso promedio, supongamos, de 80 kilos, ¿sí? Verán que todas las celdas
que estaban sin valor previamente, pasan a tener un valor. O sea, ¿y en base a qué? Si vemos esta planilla, lo que va describiendo son los diferentes fármacos que se están utilizando en esta situación, en la inducción, ¿verdad? Particularmente más detalle de la formulación y cuál es la cantidad de miligramos que trae cada ampolla, ¿sí? Tenemos precargadas la dosis mínima recomendada, la dosis máxima recomendada y lo demás se va a calcular automáticamente, ¿sí? Supongamos que yo saco este dato del peso promedio, verán que todos estos campos desde dosis mínima en adelante desaparecen. En cambio, cuando les ingreso un valor, pasan a tener justamente el dato que yo necesito, ¿sí? En este caso, si yo tengo 10 camas ocupadas con un peso promedio de 80 kilos, bueno, la mínima dosis de fentanilo que voy a necesitar por paciente va a ser 0,16, pero como tengo 10 camas, ¿sí? Eso me va a llevar a que voy a necesitar por lo menos 2 ampollas. Y acá estamos hablando solo de lo que es la inducción de la intubación. Lo mismo tenemos para lo que es el mantenimiento, o sea, funciona con la misma lógica esta hoja siguiente, ¿sí? Vamos a colocar 10 camas, un peso promedio de 80 kilos y tenemos nuevamente que las celdas se completan automáticamente, ¿sí? Esto nos va a indicar a nosotros que para poder mantener a los pacientes intubados y con sedación vamos a necesitar por lo menos 14 ampollas por día para estos pacientes, ¿sí? Y también vamos a poder estimar, vamos a ver más acá en la planilla, la cantidad máxima de ampollas que yo voy a necesitar por día, ¿sí? Suponiendo que yo tuviera las 10 camas ocupadas, esta va a ser la cantidad, por ejemplo, de fentanilo de 100 microgramos que voy a necesitar por día como máximo. Esto es si estuviéramos contra la dosis máxima, ¿sí? Yo también, como responsable de la farmacia, le podría cargar cuánto stock tengo. Vamos a suponer que tenemos unas 5.000 ampollas de fentanilo de 100. Bueno, eso quiere decir que yo tengo 2,6 días de stock, ¿sí? Eso a nosotros nos ayuda desde la farmacia a poder gestionar las compras, ¿sí? De medicación. Y así puedo ir procediendo de la misma manera para cada fármaco. En la medida que le voy cargando cuál es el stock que tengo disponible, vamos a suponer que también tengo fentanilo de 500 microgramos, supongamos que tengo 500 ampollas, bueno, tengo 1,3 prácticamente días de stock, ¿sí? Y así con cada uno de los fármacos. Bueno, esa es la idea de las primeras 2 hojas de lo que es la estimación de stock. Por otra parte, también desarrollamos en este Excel hojas que están más bien vinculadas de alguna manera a poder validar la dosis por paciente. Entonces, en este caso, la planilla es un poco diferente. Tenemos los mismos fármacos que anteriormente, también tenemos dividida lo que es la inducción y lo que es el mantenimiento. Vamos a comenzar con la inducción. Pero la diferencia es que en estos casos vamos a de alguna manera simular una prescripción médica, ¿sí? Vamos a suponer hoy, 13 de abril del 2021, servicio de UCI, por ejemplo, médico prescriptor X, ¿sí? Y vamos a completar los datos del primer paciente, por ejemplo, Juan Pérez, perdón, el número de socio, ¿verdad? Juan Pérez. Estos son solamente para identificarlo, vamos a suponer que está en la cama 1 y que este paciente pesa 95 kilos, ¿sí? Ahí ya el sistema me va a calcular cuál va a ser la dosis mínima en miligramos a usar para este paciente. Y también me da cierta información de la dosis mínima recomendada en lo que es miligramo por kilo. Entonces, vamos a suponer que el médico va a trabajar más bien cerca de la dosis mínima, ¿sí? Entonces comienza a cargar en estos campos que tienen 0 la dosis necesaria y verán que los siguientes campos se completan automáticamente. Vuelvo a poner un 0 acá, ¿sí? Verán que la dosis indicada del paciente por ahora está en 0 y la cantidad de ampollas necesarias para este paciente también está en 0. Pero bueno, comenzamos a cargarle la dosis, en este caso indica fentanilos, utilizando fentanilo 100 microgramos, ¿sí? Ahí vamos a necesitar para la inducción 3 ampollas para este paciente, ¿sí? Y así seguiríamos con los siguientes fármacos, supongamos que también indicara midazolam, bueno, vamos a poner 0,2 miligramos por kilogramo, en este caso vamos a necesitar 2 ampollas, y así sucesivamente con el resto.
Esto es para la inducción. Verán que esta misma tabla se repite para todas las demás camas, o sea, se repite 9 veces más, ¿sí? Porque en este caso supusimos que, bueno, que 10 camas era un nivel bastante estándar. Ahora, también consideramos que podía haber, por ejemplo, un riesgo de tipeo si no se consideraban estrictamente las unidades adecuadas o simplemente por un X motivo se ponía una dosis mayor. Supongamos que en vez de 0,006 miligramos por kilo, se indica 0,06 miligramos por kilo, ¿verdad? Que es mayor a la dosis máxima recomendada. En ese caso, las celdas vinculadas a las dosis indicadas y a la cantidad de ampollas para el paciente se colorean de rojo. Es simplemente un aviso que decidimos indicar para que llamara la atención y reviera a ver si el número estaba correcto. Y en ese caso podría decir, ah, no, me equivoqué, y ahí ingresa la cantidad correcta y ven que deja de estar en rojo, ¿sí? Y de la misma manera funciona la otra hoja, que es validación del paciente para mantenimiento, que funciona con la misma lógica, ¿verdad? Ingresamos la fecha, el servicio, el médico prescriptor, los datos identificatorios del paciente, el peso en kilogramos, y en función de eso vamos ingresando las dosis indicadas, en este caso, porque es mantenimiento, en miligramos por kilo por hora, ¿sí? Entonces supongamos que en este caso vamos a indicarle también cerca de la dosis mínima recomendada, ¿sí? Y nos va a calcular automáticamente cuál es la dosis en miligramos que le estoy indicando para 24 horas y cuál va a ser la cantidad de ampollas para 24 horas. De nuevo, supongamos que me equivocara y pusiera 0,1 miligramos por kilo por hora, de nuevo me aparece un aviso en color rojo de que la dosis que ingresé es mayor a la máxima, ¿sí? Y por último, en la planilla contamos con determinados comentarios, simplemente para ordenar, porque separamos los analgésicos opioides, de sedantes, de los bloqueantes neuromusculares, de los vasoactivos, e indicamos cuál era la primera opción y cuáles son las posibles alternativas, dado que en esta situación es bastante probable tener que recurrir a las alternativas. Bueno, por ahora hemos desarrollado hasta acá esta planilla, tenemos idea de perfeccionarla más y agregarle más prestaciones, pero bueno, esperamos que pueda ser una buena ayuda para las diferentes farmacias y médicos y también enfermería que estén tratando con pacientes intubados en sedación. Lucía, ¿tú podés compartir el documento, la Sí, guía en PDF? acá, a ver si ustedes, creo que tengo que dejar de compartir la pantalla para... Justamente le quería decir que pongan en el chat cómo la gente puede acceder al documento de ustedes y a esta planilla. Porque yo traté de encontrar, a mí me la pasaron ustedes mismas, pero entré a la página de la Sociedad de Químicos y Farmacia y no la encontré. No, bueno, en principio está publicada y solo para los químicos farmacéuticos socios, pero podemos plantear a la comisión directiva difundirla al resto de las profesiones. O sea, por ahora está solamente con acceso restringido a los socios de ACFU. Karina, esa era mi pregunta un poco. La felicito primero, el diseño es fantástico realmente. Excelente. ¿Cuál es la Perdón, idea? disculpen, no sé si me escuchan. Hola. Mariela. Habla Mariela Méndez, yo soy la presidente de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay y desde ya está a las órdenes. Le pasan a Karina los correos y ya la estamos difundiendo. Digo, es un gusto para nosotros saber que es de interés porque realmente nosotros necesitamos datos certeros para poder ir a la industria y tratar de conseguir la medicación. Entendemos que la estimación es difícil y por eso intentamos generar este documento y bueno, y nos complace saber que puede llegar a ser de utilidad, porque necesitamos con algún nivel de incertidumbre un dato que se acerque lo más posible a la realidad. La industria tiene que salir a buscar medicación, tiene que capaz que optar por medios para traerla, por ejemplo, pasar de barco a avión, o sea, hay gastos, y como explicaba Karina,
poca medicación en la vuelta. Entonces es muy importante para nosotros salir a una compra y salir con un dato a la industria que sea lo más real posible. Y si me permiten otra pequeña cosa, es importante que nos comuniquemos, es importante saber para quien gestiona la farmacia y gestiona una compra, cuál es el stock real de existencia en todos los servicios internos, porque también eso nos da como otra, digamos, seguridad a la hora de gestionar y prever una adquisición. Muchas gracias. Excelente, Mariela. Muchas gracias a ustedes. Estaría bueno que pusieran en el chat alguna dirección de ustedes para quien le interese pueda hacer la conexión. ¿Te parece? ¿Cómo no? Ana, no, que simplemente, Mariela, muchas gracias, porque hoy tuvimos una reunión con la química del hospital, ignorante de esta posibilidad, y justamente lo que nos estaban pidiendo era esto, o sea que por eso preguntaba la accesibilidad, porque va a ser mucho más fácil para nosotros, mañana que con Beatriz tenemos que reunirnos con la química, tener esta posibilidad hasta para simular, que nos es relativamente fácil a nosotros poder simular y establecer un stock, que es lo que nos están pidiendo para los próximos 10 días. Por eso la felicito, me parece excelente. Perdón, Ana, era eso, ¿no? Bárbaro, genial. Muchas gracias, Karina. Te libero, que sé que tenés otro compromiso. Gracias, Mariela y Lucía. A las órdenes. Seguimos un poco con... ¿Eduardo está ahí o no está ahí? ¿Está? Estoy, ¿Eduardo? sí. Ah, qué suerte. Bueno, entonces el tema es el siguiente, porque tenemos bastantes cosas para hablar. Las preguntas que nos hacíamos con Carolina, que fue la que estuvimos entre ayer y hoy armando un poco esto, hay 3 preguntas que pensamos que pueden surgir de la presentación de Eduardo. Tenemos muchas expectativas en vos, Eduardo. Estas preguntas serían: la primera es cómo definimos una situación de crisis de abastecimiento que justifique el empleo de fármacos de eficacia clínica en esta situación aún no probada. En segundo lugar, ¿cuáles serían los criterios de selección para los distintos fármacos planteados, que no son los de primera línea? Y en tercer lugar, estrategias de ahorro que sean aplicables al medio nuestro. Así que bueno, si los dejo con el doctor Eduardo Con, que seguramente nos va a contestar todas estas preguntas. Eduardo, ¿te comparte Carolina la pantalla? Sí. Es decir, yo de esa pregunta creo que no le voy a contestar ninguna. Porque realmente no sé. Que salen de tu presentación porque yo ya la vi. No, yo realmente no sé. Yo lo que hice fue, después de charlas entre compañeros, que nos preocupamos por este problema tan importante, hice el fin de semana una búsqueda a ver qué era lo que estaba publicado al respecto, qué había publicado recientemente, porque obviamente este era un problema que nosotros ya sabíamos que iba a pasar, que había pasado en todos lados, así que seguramente nos iba a pasar a nosotros, y qué soluciones habían encontrado en otros lados para esto. Es una preocupación porque no solo tenemos el problema hoy, sino que, como dijo la química, es decir, este problema se va a profundizar en el futuro, por lo que yo estuve averiguando. Es decir, son pocos los laboratorios que producen estos fármacos a nivel nacional. Algunos de ellos hay uno solo que lo produce, y ha visto multiplicado por 15 o por 30 los requerimientos del sistema de salud. Es decir, lo que antes el laboratorio tenía que entregar en 15 o 30 días, ahora se lo piden en un día, dado los altos volúmenes de este tipo de fármacos que consumen los pacientes. Así que cada vez nos vamos a ver, el sistema se va a ver sometido a un estrés importante, y cada vez este problema se va a agravar, y hay que ver cómo es que el problema puede buscarle algún tipo de solución. Es decir, hay múltiples publicaciones en relación a este problema de falta de stock o falta o escasez de medicamentos para la pseudoanalgesia de los pacientes.
A mí el que más me llamó la atención es este del Massachusetts, que es un editorial de anestesia analgesia que salió el año pasado, en el cual lo plantean como que el alto volumen de consumo de fármacos que se está produciendo en este momento por la alta cantidad de medicamentos que llevan estos pacientes, ha llevado a una escasez de las drogas de más amplia utilización. Y entonces destaca que se ha producido el resurgimiento de algunas drogas olvidadas con nuevas funciones. Son antiguas drogas que se han vuelto a empezar a utilizar, como ser la ketamina, los barbitúricos como el fenobarbital, la metadona para este tipo de pacientes, la clorpromacina, que fue de las que más a mí me llamó la atención, y en el cual han planteado la asociación de algunos medicamentos que no existan para uso parenteral o que se hayan agotado para uso parenteral, para usarlo por vía enteral o por vía transdérmica para disminuir las necesidades o dosis de las drogas que se iban a utilizar. Pásame la siguiente, por favor. Es decir, es sabido que los pacientes con distrés necesitan un alto volumen, una alta dosis de drogas para poder ser ventilados, requieren una sedación mediana o profunda para poder ventilarlos, que está muy enrabada con la evolución de los enfermos, ya que poder atenuar el impulso respiratorio disminuiría la posibilidad de lesión. Este alto volumen de drogas que requieren estos pacientes es determinante de la escasez, es decir, el aumento exponencial de lo mismo, de la escasez de las mismas que tenemos en el sistema. Pásame la siguiente. Se ha visto actualmente que la pseudoanalgesia para los pacientes que van a ser ventilados, lo más adecuado es que sea basado en la analgesia. En primera instancia, la pseudoanalgesia sería importante que estuviera basada en narcóticos, habiendo distintas alternativas, la más conocida es el fentanil, y que puede asociar para bajar los requerimientos desde un principio a drogas como la demetomidina. Si se logran los objetivos de ventilación deseados con estas dos drogas o a dosis adecuadas, se puede mantener o modificar para continuar dentro de estos objetivos. Mientras que, de no ser así, se agregarían los hipnóticos, es decir, para lograr profundizar la sedación del paciente. Y la mayoría de las publicaciones, en primer lugar, el hipnótico recomendado es el propofol, estando las benzodiazepinas en un segundo lugar, o en lugares más atrás entre las recomendaciones realizadas. Habiendo actualmente drogas adyuvantes que hace tiempo que se vienen utilizando, como la ketamina y dexmetomidina, pero que ahora podrían tener un rol principalmente no en la sustitución de estas drogas hipnóticas para mantener la sedación, sino que nos permitirían economizarlas o disminuir las concentraciones de las drogas hipnóticas para así generar un ahorro y que estas drogas nos permitan un rendimiento mayor. Dame la siguiente. Este cuadro me pareció muy interesante porque habla de las opciones de analgesio-sedación que tenemos para los pacientes críticos. Y dentro de la sedación también pone en primer lugar al propofol, que por lo que yo tengo entendido no es una droga que se use habitualmente para sedación, y sí tengo entendido que todavía hay existencias de la misma en los laboratorios, y por lo que se podría utilizar en los planes de pseudoanalgesia. Del propofol, lo que se destaca en todas las publicaciones es la tendencia a la hipotensión que genera, al igual que las benzodiazepinas, aunque en este caso la hipotensión, en el caso del propofol, es por depresión miocárdica y por vasodilatación, y también se destaca la hipertrigliceridemia, que puede vincularse a pancreatitis, y la asociación a una complicación grave, que es una asociación asociada a propofol, que se ve con poca frecuencia, pero es mayor en estos pacientes graves, que se caracteriza por radiomiolisis, que puede también insuficiencia renal, por lo que tienen que ser seguidos con CPK, aumento de triglicéridos y acidosis, que la única forma de combatirla es una complicación de alta mortalidad, y la única forma de combatirla es el sostén y la suspensión de la droga.
En segundo lugar, este cuadro pone a las benzodiazepinas fundamentalmente porque la duración de la misma, por tener eliminación hepática y renal, que hay afectación en este tipo de pacientes, su duración es imprevisible y puede ser muy prolongada, y a su vez se asocia a importantes trastornos cognitivos, fundamentalmente el delirio y la confusión. Y pone en tercer y en cuarto lugar, ese sí, como drogas coadyuvantes, a la desmetomidina y a la ketamina, que después vamos a hablar. Por otro lado, como analgesia ponen este cuadro al fentanil, que es una droga con la cual probablemente nos encontremos frente a su falta en el futuro cercano. Hablan de la hidromorfona, que nosotros no la tenemos, yo creo que no la tenemos, y nombran a la morfina, que es una droga que es altamente disponible, de bajo costo, pero que tiene como principal problema para usarlo en estos protocolos de sedación, que se metaboliza a nivel hepático y que da lugar a metabolitos activos, uno de los cuales genera excitación, delirio, convulsiones a nivel encefálico, mientras que la morfina 6-glucurónido tiene también una acción similar a la de la morfina, se elimina enteramente por vía renal. Entonces en aquellos problemas que tienen afectación de su función renal, la duración del fármaco se vuelve impredecible y puede ser determinante por sí solo de ventilaciones prolongadas, por lo que se tiene que tener en cuenta en estos pacientes si no tenemos una opción diferente. El tercer fármaco, que es un fármaco que es caro, pero que también se puede asociar como narcótico en sustitución del fentanil o de la morfina, es el remifentanil, que capaz que su principal acción sea en aquellos pacientes que se encuentran en destete por su corta vida media, porque se metaboliza por las esterasas de los tejidos y las esterasas plasmáticas, y que puede generar a nivel es decir, su duración es sumamente breve, termina minutos después que se suspende la administración de la droga, puede generar posteriormente hiperalgesia, la que tiene que ser tenida en cuenta para poder combatirla. Pero frente a la carencia, es una droga que nos puede dar buenos resultados a pesar de su alto costo. Dame la siguiente. Esta es la recomendación, es decir, como ya dijimos, tanto en Europa como en Estados Unidos, han tenido problema con el stock de drogas y hicieron recomendaciones de planes de sedación, la mayoría de ellos basados en el propofol como droga principal, aunque generan alguna alternativa, pero asociado a drogas adyuvantes. Este plan recomendado por la ASA recomienda el propofol como droga hipnótica, una dosis de 4,5 miligramos kilo, no más de eso, porque como ya dijimos, en dosis más elevadas o en el uso muy prolongado puede llevar a una complicación propia del propofol, por lo que los pacientes con propofol deben ser seguidos en forma periódica con gasometría y con dosificación de CPK y de ácido láctico para detectar precozmente esta complicación. Y al propofol le asocian siempre adyuvantes. ¿Cuáles son esos adyuvantes? Los mismos se empiezan a administrar en forma concomitante a la administración del hipnótico. El primero de ellos son los narcóticos, como siempre, puede ser el fentanil. Ante la falta de fentanil, dame la siguiente, recomiendan la hidromorfona, y nosotros que no la tenemos, vamos a tener que caer en el uso de morfina, haciendo las consideraciones sobre la eliminación de la droga que antes hicimos y la importancia de la suspensión periódica de la misma y la suspensión precoz de la droga si el paciente va a entrar en plan de destete, y tener en cuenta en esos pacientes que van a entrar en plan de destete la utilización, sustitución del narcótico por remifentanil, que como ya dije es de vida media muy breve. También le hacen un lugar a la administración de antipsicóticos, dame la siguiente, como la quetiapina, y en aquellos pacientes en los cuales no se logra una sedación adecuada de los pacientes, pueden utilizarse como ayudantes el fenobarbital, que hay en nuestro medio, si habría que pedirlo, y hay un estudio muy interesante en el cual sustituyen el hipnótico por fenobarbital. Es un estudio en 40 enfermos, que ante la falta absoluta de medicamento capaz que se podría tener en cuenta. El fenobarbital tiene una vida media muy larga, aproximadamente 80 minutos. En este estudio sustituyen midazolam por fenobarbital, son pacientes que está prevista una ventilación prolongada, y este fenobarbital se hace en bolos de 600 miligramos a 1 gramo día, y bueno, y de acuerdo a la respuesta se ha visto que si se suspende con un timing adecuado y se lo asocia a narcóticos, puede realizarse la analgesia sedación
de estos pacientes con fenobarbital y un narcótico. La otra droga, es decir, acá nombra también clonidina, en nuestro medio no tenemos, la desmetomidina, como ya vimos, sirve para la analgesia leve, y fundamentalmente creo que es importante, si la asociamos de un principio, para disminuir el consumo de otros hipnóticos, es la principal virtud que se le encuentra durante la analgesiación, también es una buena droga para los pacientes que tienen un despertar excitado, y como quinto ayudante, es decir, en último lugar, se habla de la ketamina, que es, a ver, dame la siguiente, ¿no? La ketamina es a dosis 0,15 a 2 miligramos, y hay múltiples publicaciones, últimamente es una droga que se está usando de forma importante, hay que destacar el efecto hipnótico y el efecto analgésico muy marcado de la droga, que puede ser usada por sí mismo o como coadyuvante para disminuir la necesidad o la cantidad de infusión de propofol. Los trabajos en este estudio, que es reciente, de este año, dice que no tienen una evidencia de alta calidad. No obstante, la ketamina puede ser de utilidad, es decir, lo que se ha visto, para disminuir en un porcentaje importante, casi un 60%, las necesidades de propofol o de otros hipnóticos que tenga el paciente. Hay que destacar de la ketamina también que tiene un potente efecto broncodilatador, hay algún trabajo de su uso en el estado de malasmático, y siempre tener presente que genera alucinaciones y que pueden terminar con un despertar muy excitado, con delirio, viendo elefantes rosados, pero es otra droga que en caso de necesidad se puede tener en el arsenal terapéutico. En el SENACE sé que en un momento se lo usada asociada a hipnóticos, con buenos resultados para realizar anestesia, no para realizar sedaciones prolongadas, y uno de los potenciales problemas que se le encontraba, o que se hablaba de ellos, que yo no lo encontré, es la insuficiencia hepática. Lo que está descrito, porque esta es una droga que se usaba era utilizada para uso recreacional, lo que sí está descrito es angioesclerosis de la vía biliar, que se vio en pacientes, en personas que usaban en forma recreativa la droga, y hay un caso publicado de una paciente que se realizó una infusión prolongada de ketamina para mantener la hipnosis y que presentó una angioesclerosis que después revirtió, que fue seguida con un estudio de función hepática y de vía biliar con bilirrubinas, y esos valores se fueron normalizando a posteriori. Yo no encontré otra cosa. De la droga destacar también que tiene un efecto simpático mimético, pero que es por recaptación de catecolaminas, eso puede ser de utilidad en algunos pacientes, pero tener claro que en aquellos enfermos que tienen exhausta, es decir, que tienen un colapso hemodinámico, es decir, en sí la droga a nivel cardiovascular es depresora, por lo tanto es una posibilidad que tenemos que tener en cuenta. El estudio de abajo es ese que me referí hoy sobre el uso de fenobarbital asociado a narcóticos para la sedación, la analgesia o sedación en pacientes prolongados, que a mí me pareció muy interesante. Dame la siguiente. Bueno, después con las benzodiazepinas, es decir, el midazolam, que es la droga que ha empezado a faltar, lorazepam, que yo no sé si hay en todas las instituciones, y el otro tener en cuenta que había abundante es el Valium, que tiene vida media muy prolongada, es metabolismo hepático y también tiene metabolitos activos, y que esta droga se puede utilizar en infusión. Hay un estudio que habla de utilizarla en bolo o por vía oral, ¿viste? Es un estudio en pocos pacientes, pero pacientes traumatizados, no habla de infusión continua, pero hay que tener presente, en caso de necesidad, que utilizando frascos de vidrio, porque si no esta droga se absorbe al plástico de los recipientes, y diluyéndola en grandes volúmenes, puede utilizarse en infusión continua, teniendo en cuenta el timing y suspenderlo precazmente cuando se encuentra en el destete. Y siempre recordar que una de las grandes ventajas de las benzodiazepinas es que poseen un antagonista, y ante la duda de que si no se produce despertar por efecto de la droga más prolongado del esperado, siempre está el antagonista para revertirle y saber que esa es realmente la causa. Con respecto a los relajantes musculares, es decir, una de las drogas que probablemente vaya a faltar, es el atracurio, es decir, lo que existe es el pancuroño. También estuve averiguando y tampoco hay una reserva para periodos prolongados.
El pancuroño es un relajante muscular no depolarizante de vida media, es decir, no como el atracurio que se considera de vida media corta, y se puede utilizar en estos pacientes en bolo o en infusión. La recomendación para el uso de curares, que nosotros en nuestro medio no lo hacemos, es monitorizar el TOF y mantenerlo en un TOF de aproximadamente un 30%. Eso no lo hacemos, no existe tampoco muchos monitores para realizar este monitoreo, y entre las recomendaciones es o utilizar bolos para ver cuando el paciente comienza a desadaptarse, es decir, qué es lo que sucede, o eventualmente usar infusiones, que son infusiones entre 0,3 y 0,6 miligramos kilo hora. Dame la siguiente. Por último, lo que aparece publicado, y cada vez es, como dijo la química, cada vez hay más publicaciones al respecto, es sobre la utilización de agentes inhalatorios. Es decir, ya había previamente a la pandemia, se los había utilizado para sedación en los pacientes críticos, para sedación prolongada, aparentemente con buenos resultados. La pandemia, como ha determinado que en el mundo se hayan ventilado en pacientes con carro de anestesia, es decir, hay mucho publicado al respecto, con mucho efecto beneficioso, porque los carros de anestesia tienen vaporizadores. Se han desarrollado dispositivos como el Anaconda, que se coloca en los ventiladores mecánicos para utilizar los agentes halogenados en la UCI, si no es con carros de anestesia. Y dame la siguiente. Entre las publicaciones hay dos a destacar, porque justamente como ha habido problemas de sedación y se aprovechó que los pacientes estaban siendo ventilados con carros con vaporizadores, se iniciaron varias líneas de investigación respecto a la utilización de los agentes halogenados. ¿Por qué? Es decir, porque se destaca, en primer lugar, la fácil titulación del agente halogenado, que su clearance es respiratorio, no tiene prácticamente metabolismo, el ceborane se metaboliza en un 5% a compuestos fluorados, y eso hace que sea muy fácil de realizar la escalada, es decir, la profundización, o la superficialización del paciente para lograr el despertar. Y no se va a ver interferido los agentes halogenados en su acción por las alteraciones hepáticas y renales que puedan tener los pacientes. Por otro lado, tienen efectos que son beneficiosos, como son el efecto relajante muscular, que el más marcado era el isoflurane, que sería de utilidad en este tipo de pacientes, por más que puedan tener que utilizarse también relajantes musculares, un cierto efecto analgésico y su potente efecto broncodilatador, que también puede ser de utilidad en estos pacientes. Lo que se destaca, porque ya hace mucho tiempo que se conoce, es la acción de preacondicionamiento de los agentes halogenados, sobre todo el isoflurane. Hay mucho publicado en cirugía cardíaca, en preacondicionamiento cardíaco, sin resultados concluyentes, ¿no? Y que podría ser beneficioso a nivel respiratorio, mientras que, por otro lado, tienen un marcado efecto antiinflamatorio. También se ha visto que pacientes, cuando se compara las técnicas intravenosas con el uso de halogenados, los lavados alveolares de los pacientes con halogenados presentan una cantidad significativamente menor de elementos inflamatorios, por lo que podría también generar un beneficio en estos enfermos. Pero es una línea, es decir, yo creo que hay que usar una vez agotados todas las otras, porque es una línea que no es clara, que está en investigación, y que a su vez, dame la siguiente, sobre todo con el ceborane, hay reportes clínicos, hay 3 reportes clínicos de diabetes insípida por alteración renal. ¿Sí? Y aunque fueron con recuperación, puede ser producto de esos complejos fluorados de su metabolismo. El ceborane es el que más complejos metabolitos fluorados tiene, y puede ser una eventualidad a tener en cuenta en los pacientes. Lo que sí hay que destacar es que con el isoflurane no hay casos descritos de nefrotoxicidad. Dame la otra. Bueno, esto es así como la ASA y su recomendación. El grupo de sedación y analgesia de la Sociedad Española de Medicina Intensiva también hizo lo mismo, basado en la escasez
que sufrieron de drogas. Y hace una recomendación con esta tabla de drogas, que son las drogas de uso habitual, que destaca aspectos a considerar lo mismo, que son los aspectos que ya nombramos hoy, y que nombra también a los agentes inhalatorios con un peso importante y a tenerlos en cuenta, utilizado obviamente en dosis bajas, y también nombra la ketamina. Dame el siguiente. Da protocolos que son semejantes a los que se nombraron, de propofol, ellos utilizan también fentanil, más fentanil y eventualmente morfina, y usan las drogas adyuvantes como la ketamina, como habíamos hablado. Dame la siguiente. Bueno, esto también, la dosis para sedación profunda, la utilización de remifentanil, como habíamos hablado, como narcótico, en sustitución de morfina o de fentanilo, la utilización de dexmetomidina, jerarquizando la capacidad de ahorro de los hipnóticos, y dame una más. Y tener en cuenta también los despertares excitados, los antipsicóticos, como el haloperidol, y que pueden tener su lugar teniendo en cuenta sus características propias, sobre todo en los pacientes con guste largo. Y la última, que a mí me llamó bastante la atención, es esta que habla del uso de la clorpromacina, que es el largactil, que haciendo una cantidad de consideraciones también lo plantean como droga de utilidad en los pacientes, y adyuvante, ¿no? Que también puede ser útil como complemento en los pacientes con un despertar excitado. Nada más. Bárbaro, Eduardo, muchas gracias. Me tiene intrigada qué es lo que tenés. Ah, era tu mano, no sé qué era eso. Mi mano sería, yo qué sé. Me desconcentraba saber qué era eso que tenías ahí adelante. Bueno, excelente, Eduardo. Ya varias cosas. A ver, Carolina, vos que sos la que planteaste las preguntas, que dijimos, ¿qué te parece? Y antes de pasar a Galarraga, que nos cuente un poco el documento que hicieron en el Departamento de Farmacología, que hace un poco, que surge de una pregunta concreta, porque aparentemente ellos tienen un sistema de telefónico o por mail, lo que sea, que responden a preguntas concretas, lo que es muy práctico, y la pregunta era si se podía usar el diazepam, a raíz de lo que vos dijiste, Eduardo, ¿no? El uso del diazepam para sedación prolongada. Pero antes, Carolina, a ver si podés contestar para que Eduardo no se sienta menospreciado, cómo las preguntas surgen de su presentación. Bueno, hola a todos. Creo en realidad, de las preguntas que planteamos nosotros como interrogantes, que creo está bueno hacer el ejercicio de siempre hacer, bueno, ¿cuál es el objetivo con esto? Y qué es lo que queremos responder con este Ateneo. Creo que, bueno, como la primera pregunta que planteamos en esa instancia, que era en realidad cómo definimos una situación de crisis, ¿por qué es importante eso en realidad? Me parece que es porque si nosotros estamos hablando de tomar la decisión de utilizar fármacos que no tienen eficacia clínica probada, necesitamos justificarlo. ¿Y cómo lo justificamos? Es un poco estableciendo eso. Bueno, frente a una situación de crisis en una medicina de guerra, vamos a usar lo que tengamos a mano. Y dentro del arsenal terapéutico que presentó Eduardo, aparecen fármacos de uso habitual nuestro, en nuestra especialidad, pero que llevados a la sedación en una unidad de cuidados intensivos, en realidad no está probado su uso, no hay experiencia a largo plazo. Por lo tanto, bueno, eso, primero, de definir eso, me parece que eso lo hicieron muy bien las compañeras de química, ¿tá? Que creo que el camino hacia definir cuál es la situación de crisis va totalmente de la mano de definir cuál es el stock de medicamentos que tenemos. Y el stock de medicamentos que tenemos se va a desprender de cómo va evolucionando el uso de esos medicamentos en función de cuántos pacientes tengamos ventilados y sedados en nuestras unidades de cuidados críticos, y que creo que esa herramienta que pasaron ellos es fundamental para poder hacer esos cálculos y anticiparnos a esa situación. Ahora quiero pasar a la próxima diapositiva, pero bueno, en la guía que presentaron ellos como estrategias planteadas en esa guía, que no sé si en realidad yo no escuché que las hayan nombrado, pero las estrategias que en esa guía ellas plantean son esas que en realidad pusimos ahí, y que es llevar el consumo diario, o sea, saber día a día cuánto se consume para hacer un cálculo de cobertura a futuro, considerando siempre aumentar un 30% por un margen de seguridad. Y la única forma de saber cuánto gastamos día a día es si realmente lo cuantificamos, ¿tá?
Y la forma de cuantificarlo es que en cada servicio, en cada unidad, se realice ese ejercicio. Ellas presentan una planilla de Excel que lo hace de una forma muy eficiente, y creo que podríamos basarnos en eso para hacer estos cálculos, ¿tá? En realidad, de las otras preguntas que nos planteamos nosotros, no me acuerdo, Ana, cuál es la que dijiste en segundo lugar, creo que era la de los criterios de selección. En realidad, bueno, eso creo que también ahora, Flo, con toda la presentación de lo que sería el trabajo que hicieron desde farmacología, pero bueno, una vez que nosotros lleguemos a esta situación de crisis, vamos a tener que establecer cuáles son los fármacos que tenemos disponibles, y dentro de ellos seleccionarlos, utilizarnos con algún tipo de sistematización racional que nos deje a nosotros decidir cuál sí, cuál no, y en qué escenario clínico. Para nosotros, con el caso de los agentes, me parece que es un poco más sencillo, porque al no tener el dispositivo que planteó Eduardo para poder ventilar con los ventiladores de uso habitual de ellos, nos van a quedar solo los pacientes que están ventilados con carro, por lo tanto, está. Pero bueno, creo que establecer así sistemáticamente un criterio de selección tiene que ser interesante, ¿no? Y bueno, de la otra pregunta, en realidad, que creo que hemos planteado, era, bueno, de las estrategias de ahorro. En realidad creo que esa también es una pregunta que podemos discutir, y que va a ser muy rico discutirla junto con los intensivistas, porque en realidad, si bien nosotros estamos saliendo de la cancha ahora, los que están en la cancha ya son ellos, y ellos nos pueden también un poco guiar cuáles son las estrategias más posibles de realizar. Primero, en realidad, quiero que pasar a Florencia Galarraga, que es docente del Departamento de Farmacología, grado 3. Ellos, desde el Departamento de Farmacología, como dijo Ana, en el Centro de Información de Medicamentos, ya que yo formé parte de él, lo voy a promocionar un poco. Es un centro donde recibe y centraliza cualquier consulta que quiera hacer cualquier profesional de la salud, ya sea médico o no médico, ¿tá? Acerca de dudas tanto farmacológicas, de aplicación clínica, como también de algún resorte farmacoquímico, si se quiere, ¿tá? Y bueno, allí son analizadas y contestadas basadas en la evidencia. ¿Qué tiene interesante este centro? Es que siempre lo hace con un enfoque apuntando a lo que nosotros tenemos a nivel local. Entonces, son siempre informes que pueden ser llevados a tierra y pueden ser aplicados a nuestro medio, porque ese es el enfoque que ellos los dan, ¿tá? Y bueno, en este último tiempo están también realizando grados de recomendación, lo cual está muy bueno, porque ellos clasifican la evidencia que analizan y utilizan grados de recomendación, ¿tá? El informe es este, y paso a Flo para que explique un poco cuál fue el trabajo que hicieron. Antes de pasar a Florencia, lo que quería decir con respecto a la pregunta de las estrategias de ahorro y de usar fármacos con evidencia clínica no comprobada para este uso, ¿no? Por supuesto. Lo que más destacan las publicaciones de fármacos es que ninguno de estos fármacos, los estudios no son siempre para sedaciones cortas. A lo sumo, creo que lo que más largo vi fue el Propofol, que dice una semana, pero la mayoría de los fármacos son 48, 72 horas. Entonces, todo lo que Eduardo dijo en su presentación de toda esa medicación adyuvante con el objetivo de ahorro, ¿no? También hace a eso, a usar menos dosis de fármacos, y sobre todo cuando nos vamos a extender a más días, ¿no? De lo que habla la bibliografía. Bueno, a ver, Carolina, Florencia Galarraga, contá un poquito, medio rápido y corto, cómo el documento que está muy interesante y que surgió por una pregunta del CTI de Clínicas, creo, ¿no? Creo que fue la pregunta de un colega que que anda siempre ahí por el 17, Ignacio creo que se llama, ¿no? Que sí, si podían usar el diazepam por vía intravenosa para sedación prolongada, o bueno, no sé, sedación corta o más o menos corta. Contá un poquito. Bueno, buenas, ¿cómo están? La pregunta que ellos nos plantearon a nosotros, Caro ya explicó lo que era el Centro de Información de Medicamentos, era si se podía usar diazepam en sedación continua como alternativa a la falta de midazolam que ellos ya estaban previendo, ¿tá? A partir de eso, nosotros hicimos un informe. Yo lo que les voy a contar rápido es el ENSUMA, ¿tá? Que es muy parecido a lo que dijo Juan. Que
Empezamos, diazepam. Diazepam, si bien es dentro de las benzodiazepinas, y era la pregunta que ellos nos planteaban, era donde iba dirigido, diazepam no es una buena alternativa en principio por varias cosas. Diazepam tiene una vida media prolongada, como ustedes ya saben, ¿tá? Y tiene un metabolito activo, que lo que hace ese metabolito activo es prolongar su vida media, que puede llegar incluso hasta 7 días. Por eso diazepam se convierte en no es una buena opción, y además no es una buena opción en el paciente que uno quiera destetarlo de la ventilación. Sí se puede utilizar, pero al principio de la ventilación. En estos pacientes que van a ventilarse por varios días, al principio podría ser conociendo ese metabolito activo. Después otro problema que tiene diazepam es la dilución. ¿tá? Requiere de diluciones en volúmenes muy altos, con un mínimo de 250 mililitros. Si bien se puede diluir, porque a veces yo por lo menos tenía el preconcepto de que no se podía diluir, pero sí se puede en glucosados, se puede en suero oficio, pero necesita volúmenes de 250 mililitros como mínimo. ¿tá? ¿Cuál es el problema de eso en estos pacientes que son críticos? La hiperreposición que le podemos llegar a generar. Entonces, por eso sigue no siendo una buena alternativa. ¿Qué otro problema tiene diazepam? Es el PVC, que Eduardo ya lo dijo. El PVC lo que hace es como un absorbedor, entonces hace que la dosis se reduzca incluso hasta en un 50%. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a pensar que le estamos dando una dosis y esa dosis no se la estamos dando. ¿tá? Y otro problema que tiene diazepam para sedación prolongada es que diazepam tiene un diluyente, que es el propilenglicol, que el propilenglicol lo que hace es da una acidosis metabólica con agujero aniónico aumentado, ¿tá? Entonces ese es el problema, ¿tá? Incluso da insuficiencia renal y da una intoxicación por propilenglicol, ¿tá? ¿Qué es lo que plantean ellos? Que bueno, sí, se puede usar monitorizando. ¿Cómo lo vamos a monitorizar? Con función renal, incluso con dosificación de propilenglicol, que el punto de corte es 25, y con gasometría seriada, ¿tá? Entonces, dentro de las benzodiazepinas, diazepam, si bien nosotros lo recontra usamos, una alternativa sería usarlo en bolo, que como dijo Eduardo es medio tedioso, ¿tá? Y otra alternativa es en infusión, teniendo todas estas precauciones. Dentro de las benzodiazepinas, la que más terreno gana es el lorazepam. Lorazepam intravenoso acá en nuestro país hay. Lorazepam es un medicamento que tiene ventajas farmacocinéticas, que es que se conjuga y no se oxida, ¿tá? Entonces no genera metabolitos activos, entonces tiene un perfil de seguridad que es mucho mayor. Sí tiene el problema que utiliza el mismo diluyente, que es el propilenglicol, ¿tá? Pero en realidad, monitorizándolo, sería una buena opción y una buena estrategia para utilizar. ¿tá? Eso de las benzodiazepinas. Lo segundo que nosotros pusimos, no por orden de importancia, sino porque la pregunta iba dirigida a las benzodiazepinas, fue el propofol. Eduardo ya lo dijo, las guías americanas, ellos plantean propofol de entrada, ¿tá? Como sedación desde un inicio. ¿Qué pasa con el propofol? El propofol tiene muy mala fama por lo que es por lo que son los efectos adversos. Primero, la hipotensión, que es algo que nosotros lo conocemos muy bien, y segundo, el síndrome por infusión de propofol, ¿tá? Que es este efecto adverso por infusiones prolongadas. ¿Cuán prolongadas tienen que ser las infusiones para que uno plantee que pueda tener este efecto adverso? El punto de corte son 7 días, ¿tá? Los estudios lo que utilizan es propofol hasta 7 días. Y las dosis se plantean menores a 4 miligramos kilo e idealmente menores a 2. De hecho, yo leí algunas cosas que más o menos, porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de esto? Es que los pacientes requieren niveles de sedación muy profundos, ¿tá? Pero incluso en el marco de la pandemia, de la situación por el COVID, se lograban niveles de sedación profundas usando dosis de propofol de 1,5, o sea que no sería una dosis tan alta la que necesitamos. Entonces propofol sería un buen fármaco teniendo esa precaución, menos de 2 miligramos kilo y menos de 7 días. ¿tá? La tercera alternativa que nosotros planteamos fue la dexmedetomidina. ¿tá? Dexmedetomidina siempre nosotros la planteamos, y todas las guías y los que lo recomiendan como coadyuvante. Nunca utilizar dexmedetomidina solo. ¿Por qué? Porque no va a lograr esos niveles de sedación profunda que ellos necesitan para la ventilación mecánica, sobre todo en las etapas iniciales. De hecho, algunos lo planteaban incluso utilizar dexmedetomidina para que tolere mejor las alternativas de ventilación antes de la intubación, pero nunca en un paciente intubado ponerle solo dexmedetomidina nunca va a llegar a los niveles de sedación profunda que se necesitan.
Entonces, sí dexmedetomidina como una tercera opción, las guías americanas la ponen como la segunda opción, ¿tá? Y siempre utilizando analgésicos, ¿tá? Como coadyuvante, e incluso hipnóticos, ¿tá? Después, lo que nosotros pusimos en cuarto lugar fue los anestésicos, los inhalatorios, ¿tá? ¿Qué pasa con los inhalatorios? Como dijo Eduardo, ellos los trabajos que hacen son en el marco de la pandemia esta, pero es con este vaporizador portátil, que lo que hacen es agregarlo a los ventiladores del CTI, ¿tá? Ellos lo usan, tienen buenos resultados, pero es únicamente con ese vaporizador, o sea, todos los trabajos son con eso y nosotros no lo podemos extrapolar acá a Uruguay. Después hay un trabajo en particular que se hizo en Estados Unidos, porque ¿qué pasa? Ellos planteaban, bueno, ventilamos con las máquinas de anestesia convencionales, y usamos esos vaporizadores. Entonces, ¿qué pasó con eso? Los ventiladores que nosotros tenemos en nuestras máquinas de anestesia no son adecuados para el tratamiento del distrés. Y de hecho, si ustedes buscan, hay un estudio solo que sí utilizó con máquinas de anestesia para ventilación mecánica en pacientes con distrés por COVID, pero fue con una máquina sola que fue un Drager Apollo, que acá yo estuve viendo y no son los dispositivos que nosotros tenemos en mayor cantidad. Entonces, por eso los inhalatorios como que se verían un poco alejados. ¿Cuál sería la ventaja si nosotros empezamos a usar inhalatorios? El ahorro de los otros fármacos, ¿tá? Que eso creo que es lo que les dejó esto al mundo, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja de que esto ya lo pasaron todos, ya todo el mundo pasó la pandemia, ya pasaron que se les terminaran los fármacos, ya pasaron todo y nosotros venimos como viendo la foto de otros. ¿Cuál es como lo bueno que tenemos nosotros? Es que podemos usar fármacos ahorradores de las otras drogas, ¿tá? Incluso hay trabajos que ponen de no olvidarse de los AINES, ¿tá? De usar otros tipos de analgésicos, antiinflamatorios, ¿tá? Todo eso para disminuir el consumo de las drogas que vos prevés que te van a faltar, ¿tá? Y otra de las cosas que también a uno, yo qué sé, yo que trabajo de anestesista, ver una sedación de una semana me parece un montón, pero hay que recordar que los pacientes COVID igual pasan hasta 90 días en esta situación, ¿tá? Y que es algo que no está mal, que es ir rotando los fármacos, ¿tá? En función de la necesidad y de los faltantes que vos tengas. Creo que esa es otra cosa que también nos tenemos que acostumbrar, que no es que, bueno, antes sí era el midazolam solo para sedación, y bueno, ahora no. Hoy nos va a faltar el midazolam, pero tenemos propofol, podemos usar esto, y quizás la semana siguiente me falte uno y pueda usar el otro. Y creo que no es mucha cosa más, en realidad. Mi imagen me pidieron que fuera corto. No, claro, sí, excelente, excelente, Florencia. Florencia, poné en el chat este documento para que quien le interese lo podamos compartir. Bueno. ¿Tá? No, excelente, excelente. Antes que pases a otro, quiero saludar y felicitar a Florencia, excelente. Así que cuando quieras volver, tenés las puertas abiertas. ¡Pero qué compromiso! No, te felicito, precioso, bárbaro, gracias. Bueno, gracias. Bueno, y para que no se nos haga muy largo, antes de hacer preguntas, no sé, los intensivistas que están en la cancha, quería que Ana Laura, Ana nos contara un poco la experiencia en el español, que creo que es complicado y fue de las primeras que tuvo que enfrentarse a este tema. ¿Estás por ahí, Ana Laura? Por acá, Ana. Claro, bueno, buenas tardes a todos. Un poco para contarles la experiencia que tuvimos respecto a la escasez de fármacos en nuestro hospital. Realmente vino una duda respecto a las dosis que se utilizaban en medicina intensiva para realizar pseudoanalgesia y relajación muscular, y descubrimos que se estaban utilizando dosis altas, tanto de atracurio como de opiáceos. Frente a este problema, decidimos elaborar estrategias que estamos también trabajando con la doctora Leticia Arem y Andrea Benegoni, y nos planteamos varias cosas. Primero, optimizar la dosis, y para eso, como habló Eduardo, la utilización de monitorización mediante BIS y TOF.
Sé que en el INOT consiguieron BIS y se está utilizando actualmente. Eso es también una buena estrategia. Lo otro que nos planteamos es protocolizar la pseudoanalgesia, tanto cuando requiere una pseudoanalgesia profunda como ligera, y también protocolizar la rotación de fármacos, como bien dijo Florencia, ¿sí? Por el fenómeno de tolerancia y de downregulation de los receptores celulares. Eso en algunos protocolos está y se dice que se debe rotar cada 3 o 4 días. Bueno, además, lo que es la analgesia multimodal y utilizar fármacos no convencionales, para eso tenemos también una consultante que es la doctora Patricia Papa, que nos ha ayudado con varios pacientes con mal manejo del dolor, y hemos podido también destetarlos con el uso de metadona, y hemos tenido una buena evolución con estos pacientes. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la especialidad podemos proporcionar conocimiento respecto a esto. Y bueno, no mucho más, seguimos elaborando el protocolo y viendo cómo podemos utilizar las alternativas que ya hablaron. Te me perdiste, Ana. Ustedes ya están estoy acá. Ya han tenido que... Sí, acá. Ya sí. están recurriendo a infusiones de rocuroño, Ya digo estamos, que están más ya estamos con avanzados. rocuroño. Sí, ya hay escasez de atracurio y empezamos con infusiones de rocuroño a las dosis de 0,3 a 0,6 y tuvimos que protocolizar en forma rápida el uso de rocuroño en pacientes que requieren ventilación mecánica en forma prolongada. Y también estamos con la rotación de opiáceos en pacientes también con mal manejo del dolor. Bien. Hay una cita, la voy a compartir ahora, si querés ponerla, Carolina, para que creo que es un resumen muy bueno de este tema, que quiero que lo pongan para que la vean y la tengan disponible. Y bueno, y si quieren, no sé si hay preguntas sobre el tema, algún colega intensivista que quiera compartir su experiencia o no sé. Acá, este artículo está excelente. Contá un poquito, Carolina. ¿Estás ahí? Abierto. Está sin audio. ¿Escuchan? ¿Tengo el audio abierto? Porque no... Sí, contá un poquito, resumime este trabajo que a mí me gustó mucho. Bueno, en realidad este trabajo es un trabajo estadounidense, de la Universidad de Yale y, si no me equivoco, de la Cleveland Clinic, que un poco lo que propone es dividir a la situación sanitaria en 3 niveles, ¿no? Y poder catalogar a los fármacos que utilizamos como los de uso convencional, y con ello se refiere a los que tienen eficacia clínica probada para las indicaciones que los estamos utilizando. Ahí podríamos encasillar a fármacos como el Propofol, el Midazolam, dependiendo de las guías que se utilicen, europeas o americanas, la dexmedeto para sedaciones más superficiales, el fentanil y el atracurio. Lo bueno de este artículo además es que lo divide en fármacos analgésicos, fármacos hipnóticos y también en relajantes musculares, o sea que propone estrategias para todos los niveles, para los 3 grupos de fármacos más utilizados. Entonces, bueno, del convencional eso, después plantea un segundo nivel que es manejarnos en un nivel de contingencia, o sea, nos están faltando los fármacos de uso convencional, pero de todas formas tenemos disponibles otros fármacos que tienen eficacia clínica aprobada, o por lo menos hay experiencia en el uso para sedaciones en este tipo de pacientes, y allí este estudio propone fármacos como la morfina, el remifentanil para los analgésicos, el lorazepam para los hipnóticos, y bueno, y derivados del atracurio para los relajantes musculares, y propone que está bueno en realidad un tercer escalón,
que sería un nivel de crisis sanitaria franca, donde ya faltan todos los otros fármacos y ya nos deberíamos ir a seleccionar entre grupos farmacológicos, como dijimos, el que no tienen eficacia clínica probada y que estaríamos usándolos totalmente fuera del prospecto o de la indicación formal del fármaco. Y allí lo interesante para nosotros, que un poco también motivó esto, es que allí encasilla esta guía al agente anestésico inhalatorio, ¿tá? En realidad, ellos, los estadounidenses, plantean, y esto es un poco de la mano de lo que dijo Florencia hoy, en Estados Unidos no está disponible el dispositivo Anaconda, ¿tá? Y ellos cuando usan agente anestésico inhalatorio lo usan siempre bajo ventilación con carro de anestesia, o sea, carro que tenga vaporizador, ¿tá? Y bueno, como dijo Flo, en realidad los estudios no están hechos en estas condiciones, sobre todo están hechos con el dispositivo, porque otra de las preguntas que surgen de esto es si un carro de anestesia cumple con los requerimientos mínimos de ventilación mecánica que tiene que recibir un paciente con distrés respiratorio por COVID o por cualquier otra causa. ¿tá? Pero nosotros sabemos que para ventilar de forma mecánica un paciente con distrés respiratorio y una ventilación prolongada requerimos determinados parámetros y determinadas características del ventilador que no todos los carros de anestesia lo tienen, ¿tá? Y que bueno, eso sí sería como una situación de extrema crisis, ventilar pacientes con dispositivos que no están diseñados para eso y por lo tanto utilizando fármacos por vías que no están probadas, ¿tá? Y bueno, lo interesante de este estudio es eso, es que al agente anestésico inhalatorio, así como a los barbitúricos, los pone para ser utilizados ya cuando lleguemos a la situación de crisis sanitaria extrema, donde no tengamos disponibles ningún otro tipo de fármacos sedantes. ¿Está? Perfecto. Vale, Carolina. En realidad eso. Trabajo te recomiendo, muy fácil. Muy esquemático, sobre todo. Y por otro lado, presentarles también en realidad esta guía que está buena, yo por lo menos no estaba familiarizada, que es de la ASA y que un poco explica cómo hacer para ventilar mecánicamente de forma prolongada a un paciente con un carro de anestesia. No es un poco tanto el objetivo, pero sí está bueno conocerla, porque bueno, cuando lleguemos a ese momento y en ese momento es donde vamos a empezar a usar el agente anestésico inhalatorio, conocer un poco. Claro, saber que existe. Esperemos no llegar, pero bueno, está bueno saber que existe. Ana, bueno. Ana, Sí. un comentario nomás porque pensaba dejarlo, pero como todos lo han planteado, me parece importante. Sobre todo cerrando un poco lo que decía Carolina recién. Es un caso, no vale como serie ni como nada, pero en el hospital tuvimos un paciente con un estado mal asmático en CTI, en el cual estaba en el máximo de tratamiento y se planteó la alternativa de usar un inhalatorio como broncodilatador. Y en un único paciente se dio todas las eventualidades que estaba planteando Carolina recién. Primero subimos el carro al CTI, manejado por los propios intensivistas, obviamente, y el carro no cumplió los requisitos o sea, si bien se pudo administrar el inhalatorio, no cumplió los requisitos ventilatorios que tenía el carro. Cuando pasamos a la segunda etapa, que fue intentar incorporar el vaporizador a un carro, vino el ingeniero incluso de Draeger, desarmó el carro y vio la opción, y ellos tienen una limitante básica, que no sé si algún día, qué es lo que se saltea con Anaconda, pero que no es tan seguro en su administración, es el tipo de flujos y presiones que usan esos carros internamente, que hacen absolutamente imposible por el altísimo costo, o sea, que tendrían de usar inhalatorios, e incluso los sistemas de polución, que si bien ahora está mucho mejor, no está previsto de estar polucionando durante, como se llama, 90 días o varios días con un inhalatorio. De cualquier manera, me parece que era una cosa que estaba como vedada para los intensivistas y que esta crisis ha puesto de manifiesto que es un tema a estudiar. Es decir, más allá de la contingencia, que estoy de acuerdo que en este momento la única forma seguro de usarlo es en los carros que incluso compró
hace para usar eventualmente como ventiladores, que tienen algunas mejoras como ventiladores, que justamente se pidió mantener el sistema de los inhalatorios para poderlos usar si fuera necesario. ¿No? Era ese comentario porque prácticamente todos plantearon esa opción que es viable, estoy de acuerdo, en aspectos muy... Hay una escalera, agarras 2 pisos y ahí vas a ver el que 8 de octubre. Da la impresión, Carolina, ya te dejo, que por ahora el tema de los inhalatorios estaría en el tercer escalón de uso, ¿no? En situación de crisis. Y muchos de los trabajos que hay son sobre todo de la industria, de los agentes inhalatorios, que obviamente siempre han planteado la opción de las ventajas, a nivel inflamatorio pulmonar, broncodilatador, poco toque hemodinámico, sobre todo del isoflorano y del ceborán. Entonces creo que muchos trabajos apuntan a decir, bueno, aprovechemos esta oportunidad para hacer un avance en la incorporación de las bondades de los agentes inhalatorios, pero no es que no las tenga, solo que no se da la estructura como para poder usarlo realmente, porque no tenemos el dispositivo, el carro de anestesia el ventilador no es el indicado. Bueno, tercer escalón me parece que por ahora es en situación de crisis. ¿Qué ibas a decir, Carolina? No, nada, en realidad eso que hoy preguntabas y a ver si se habían contestado o no contestado las preguntas, yo creo que en principio, a grandes rasgos sí, establecer la situación de crisis, me parece que queda claro que hay que hacerlo para poder ir a utilizar el agente anestésico inhalatorio como recurso. ¿De cuál sería el criterio de selección para decir, bueno, sirve o no sirve? Bueno, desde el punto de vista de eficacia no está aprobada, desde el punto de vista de la seguridad tampoco está aprobada a largo plazo, desde el punto de vista de la conveniencia, por todo lo que vos acabas de decir, Ana, no cumple con los requerimientos, requiere un anestesiólogo a permanencia, lo que dijo Juan de que no está adaptado, en realidad deberíamos llevar un carro y el ventilador no cumple con los requerimientos muchas veces para ventilar, habría gran cantidad de polución, como se requiere en el alto flujo, habría una gran cantidad de consumo del anestésico. Creo que en principio eso que decís, no. Y me parece que la pregunta que quedaría por contestar, un poco Flo ya habló de eso, pero que me parece que es no menor, porque creo que es la que nos va a evitar a que lleguemos a esta situación, y la principal a discutir es cuáles son las estrategias para ahorrar fármacos para no llegar a esto. Que creo que es lo más rico para poder discutir entre todos. ¿Qué podemos hacer para evitar llegar a esta situación que estamos planteando? En realidad en la bibliografía están descritas muchas cosas. Yo por lo menos lo que encontré es, por un lado, la rotación de fármacos, como dijo Florencia. Cuando vemos que se nos está acabando algo y antes de que llegue el nuevo stock, rotar a otra cosa, y eso además tiene beneficios a varios niveles, no solo porque ahorramos, sino porque también muchas veces evita las infusiones prolongadas de fármacos que sabemos que se acumulan, y entonces esa rotación me parece que es algo interesante de discutir, sobre todo también con los intensivistas que tienen mucha más experiencia en pacientes ventilados de forma prolongada. Después, por otro lado, yo leí por ahí, obviamente no es mi área de expertise ni mucho menos, pero pruebas de despertar diarios, o sea, suspender la sedación de forma diaria a modo de ahorrar, y además para disminuir la taquifilaxia y la formación de tolerancia de los fármacos. Y bueno, y como otro pilar fundamental también a discutir, que me parece que puede llegar a ahorrar mucho también el uso de fármacos, es centrarnos un poco más, que a veces queda de lado, en la monitorización. Me parece que monitorizar hace que nosotros evitemos la sobredosificación, y la sobredosificación es uno de los pilares donde más se gasta. Y es un uso innecesario, sin hablar que muchas veces también genera efectos deleterios en los pacientes. Cuando uno ve las guías de sedación, sabe que está recomendado tener a los pacientes en determinado nivel de RAS, porque tenerlos más despiertos les hace mal y tenerlos más dormidos también les hace mal. Por lo tanto, siempre deberíamos monitorizar los tratamientos, cualquier tratamiento farmacológico, pero también estos. Entonces, ¿qué papel podría tener monitorizarlo para ahorrar un poco y evitar la sobredosificación, que en definitiva sería tirar un recurso que está haciendo mucha falta? Ahí está.
Exacto. Creo que eso es lo que queda contestar y discutir. Claro, creo que es la base de lo que había dicho Flor, de la definición de lo que es el uso racional de medicamentos, que apunta no solamente a los efectos terapéuticos, sino a los probables efectos adversos, que no existe medicamento que no los tenga, ¿no? Entonces, por eso me gustó mucho esa última cita que le pasamos, cómo ubica cada escalón de los fármacos en función de si es convencional, si es contingencia, o cuando estemos realmente en la situación de crisis absoluta. Bueno, yo creo que, Juan, no sé qué te parece, pero si alguien tiene preguntas, alguien que quiera preguntar y que podamos discutir. Yo quiero hacer una pregunta a Laura Cebriá, que por lo menos ya estaba en el español y estaban viendo la posibilidad de tener monitorización de la profundidad de la sedación en el hospital de ella. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan viable es conseguir todos los monitores para los pacientes? Y si se sabe o si lo han estudiado alguien de acá, ¿qué porcentaje de drogas se ahorra con respecto a un paciente que solamente esté en bomba de infusión calculada por unidad de peso, por la unidad de la droga por peso, por unidad de tiempo? No sé si fui claro con la pregunta. Sí, Ignacio. Bueno, monitor de BIS para todos los pacientes yo creo que no es posible, pero sí en los pacientes que claramente hay una dificultad para llegar a una dosis óptima o que hay una desadaptación frecuente, creo que en ese paciente tendría indicado. Claramente es una ventaja porque te indica la profundidad anestésica y se puede dosificar esa droga mucho mejor. Eso está demostrado. ¿En qué porcentaje se disminuye? No tengo ese porcentaje. Capaz que alguien sabe, pero no, es una indicación. Es un tema monetario, de conseguir todo el sistema. Y de insumos, no solamente y de insumos. Ahí va. Los insumos en este momento son muy importantes. Tenemos problemas de insumos incluso con las bombas de administración de drogas. Bien. Muchas veces tenemos que decidir qué drogas infundir porque no hay bombas de infusión en el hospital. Para que más o menos tengan una idea de lo que se está gastando. Hicimos un cálculo estimado, un paciente llegó a tener 40 ampollas de atracurio día de gasto. Sí, hay una cosa ahí que yo digo, ojo, porque es muy de anestesia, no digo que sea aplicable ahí, pero hasta un 30% de ahorro es lo que estaba escrito por ahí. Ojo, tomalo con pinzas porque estaba incluso mucho más vinculado a la TIVA, o sea, no sé si es aplicable a esto, eso por un lado. Segunda cosa, justamente porque estuvimos con Beatriz con ese tema, los costos de monitorización de profundidad anestésica, si en algún lugar tienen más costo-beneficio, es en medicina intensiva. Porque cuando uno lo hace por número de parches por paciente, ellos tienen, con cuidado, ellos pueden tener esos, no digo los 90 días, pero la posibilidad de recambio es muy diferente a la nuestra, que usamos parches por cortos periodos de tiempo. Y la tercera cosa es que si se racionalizan, como pasó en el hospital, que hicimos una única compra de vinchas de NIRS y de BIS para las diferentes áreas, incluida la neonatología, los costos se reducen muchísimo, y en la medida que esta tecnología, por ejemplo, viene incorporada a los carros de anestesia, yo creo que la profundidad de sedación, porque en este caso sería evitar una profundidad anestésica, por eso que creo que se potencia el ahorro, no parece descabellado en este momento. Yo creo que hasta seguramente en costos sea beneficioso, problema que siempre tenemos para calcular nosotros. Y el segundo monitor, que yo estoy totalmente convencido porque ya prácticamente todos los carros vienen y es mucho más barato, es el de la relajación muscular, y que creo que ahí simplemente, ya lo discutimos en un Ateneo, es falta de lo que decía Eduardo, o sea, no tenemos el hábito, o a veces no le creemos mucho a la relajación neuromuscular y no lo utilizamos. Pero yo creo que acá es una
excelente ventana para que se pueda incorporar o generalizarlo, por lo menos en esta etapa, en CTI. Digo, más tomando lo que decía Florencia al inicio, o sea, como una estrategia para reducir la consumo de drogas. ¿Me permiten un comentario? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, profesor Hurtado, un gusto tenerlo entre nosotros. Me avisaron de la reunión, no pude entrar antes, hace un rato estoy escuchando. Los felicito por la iniciativa de tratar estos temas, son absolutamente necesarios. Hemos comentado muchas de estas cosas con la doctora Cebriá, con la que estamos trabajando hace ya varios meses, y todo lo que han dicho es absolutamente de necesidad y de utilidad en este momento. De hecho, algunas cosas ya están ocurriendo, ¿no? No puedo opinar sobre todos los temas, pero solo destacar que este momento de crisis que digamos, parecería que todos estamos esperando, ya llegó, es decir, ya estamos en ese momento. Nosotros en el Hospital Español es un centro COVID y por lo tanto viene sufriendo esto desde hace más tiempo y a mayor intensidad porque todas sus camas son COVID. En este momento tenemos 37 pacientes, 3 de los cuales están en el área de RECU, y bueno, la anestesia nos está dando una mano bastante importante desde ya hace muchos días, manejando pacientes críticos evolucionados, pero bueno, dándonos un poco de oxígeno al resto del grupo para poder ir rotando los pacientes y dando las altas cuando podemos. El consumo es enorme de las drogas, estoy seguro que el monitoreo por el BIS y por otros mecanismos nos ahorraría una cantidad sustantiva de droga y por lo tanto de gastos, pero sobre todo el beneficio que va a generar sobre los pacientes. Esto que parece tan simple y ahora tan evidente, se ha discutido mucho en el hospital, en muchas administraciones previas, nunca se logró tener estos dispositivos. Quizás ahora se vea la necesidad. El atracurio, creo que hoy era el último día que quedaba suministro, hasta que se reciba una nueva partida. Sí hemos visto, y Cebriá ya lo dijo, que hay un consumo desmedido. Hay mucha parte de desperdicio de la droga por el tema de la conservación a determinada temperatura y la exposición a temperatura ambiente que desnaturaliza el fármaco. Hay parte que no es que la esté recibiendo el paciente, sino que se pierde por el tipo de fármaco y difusión que se utiliza. Ya estamos pasando a un protocolo distinto con otras drogas, y la rotación de drogas también es necesaria por la taquifilaxia y por un montón de cosas que ya se dijeron. Yo creo que en la medida que el pico a nivel comunitario sigue aumentando, esto que nosotros vivimos ahora en el Español, con agotamiento de algunos de los recursos y la necesidad de tomar drogas de segunda línea o de tercera, esto se va a empezar a ver en otros lados. En Maciel, con mucho menos pacientes, ya están usando el lorazepam. En algunas instituciones privadas se estaban usando infusiones de diazepam. El atracurio también se está terminando en otros lados. En fin, todo esto ya se ve venir. No conozco ejemplos de uso todavía de los ventiladores, de los carros de anestesia, pero esto ya se discutió el año pasado y la Sociedad de Anestesia tomó iniciativas para hacer un relevamiento y saber con cuántos equipos se disponía, y bueno, una información muy importante que está a disposición, creo, todavía para los grupos intensivistas. Yo nada más que esto, participar para saludar toda esta iniciativa, que me parece muy buena y muy necesaria. Vamos a aprovecharnos de ella porque vamos a tomar experiencia de todo lo que ustedes han estudiado también. Estamos en un momento que tenemos poco tiempo para crear espacios de ateneo y discusión, porque la demanda asistencial es enorme, pero bueno, aprovechamos estas instancias de ustedes y para formular este momento de trabajar en conjunto, y de hecho ya lo estamos haciendo con la gente de anestesia en el hospital. Un saludo para todos y muchas gracias.
Muy bien, gracias Javier. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera...? No, simplemente, si podría decir, primero que nada, digo, agradecer por la invitación, porque fue sumamente esclarecedora la charla y muy brillante las exposiciones. Pero realmente, digo, ya creo que ya estamos, digo, en una situación de crisis. Yo hace una semana y pico llamé a Ana justamente porque me encontré en una situación en la cual se nos informaba que el midazolam se nos estaba agotando, nos quedaban 200 ampollas aproximadamente. No iba a haber hasta fines de mayo o principios de junio en el país. Hay instituciones que tienen todavía un stock más grande, pero nosotros en el centro de quemado, por ejemplo, teníamos un stock mucho más limitado. El lorazepam, que traté de utilizarlo, ya se acabó, no hay, y no hay tampoco el laboratorio, tiene productos como para hacerlo, los laboratorios que pueden hacerlo. O sea, estábamos en una situación difícil. El diazepam también, si bien se había dejado de usar durante mucho tiempo, está bastante, estaba medio discontinuado y además hay poco. Había sí desmetomidina, propofol, hay algo, pudimos adquirir 200 ampollas, pudimos adquirir. Y justo le planteé a Ana que algo que vi ahora en la charla esta, la posibilidad de la ketamina, que si bien no existe una experiencia muy grande en la parte de medicina intensiva, no existe, digo, podría ser una droga que para nosotros tendría cierto beneficio, fundamentalmente por su efecto simpático mimético y también a nivel pulmonar. Y el quemado capaz que en la primera etapa, no en la etapa inicial en que existe una hipovolemia extrema y ahí estaría contraindicado porque daría efecto depresor, podría ser utilizado. Quizá dosis bajas y siempre asociada, como se dijo, a otro fármaco. La rotación, bueno, la hacemos habitualmente, digo, pero por ejemplo, nosotros en el quemado es enorme la cantidad de medicación que se utiliza de sedante. Una por el volumen de distribución, otra por los cambios que existen en la albúmina y las proteínas de fase aguda. Y depende de cómo es el fármaco, si es catiónico o aniónico, a dónde se va a ligar y cómo va a ser su efecto. O sea que estamos en un problema realmente bastante importante, como todo el mundo. COVID tuvimos muchos que eran sospechosos, nunca hasta hace una semana y pico que tuvimos un COVID realmente positivo, que ya venía con el diagnóstico. Y bueno, y Ana me pasó ahí las dosis, yo estuve mirando, capaz que podíamos usar inclusive un poquito de dosis un poco menor y por un corto periodo de tiempo, como me había inclusive dicho Ana. No, simplemente esto y agradecer estas charlas que realmente fueron muy esclarecedoras. Bárbaro, Julio, muchas gracias a ti. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, Juan. No, me parece que por la hora, por el tiempo que llevamos, podemos ir cerrando el Ateneo. Yo, de todas maneras, quiero agradecer especialmente, primero, la parte de las exposiciones, que fueron excelentes todas, y además una muy buena combinación. Creo que la parte de la exposición de los químicos farmacéuticos plantearon un sistema que nos estaba faltando de poder tener alguna medida. Tanto Carolina como Florencia conjugan muy bien su doble condición de farmacólogas y anestesiólogas, y Eduardo, que ya nos tiene acostumbrado, hizo una revisión muy buena, excelente de lo disponible hasta ahora. Y el cerrar con la opinión de dos destacadísimos colegas de CTI que son los que todos estos esfuerzos en este momento están destinados a colaborar con ellos, que están en
en la primera línea y además en una situación estresante, importante. Para nosotros también es importante conocer su opinión y bueno, y sentir que estamos aportando algo también desde ese punto de vista. Así que muchas gracias a todos. Es un Ateneo histórico, llegamos a los 100 participantes y quedó gente afuera, lo que demuestra lo acertado que fue el tema en sí mismo y el interés que hay en eso. Así que muchas gracias a todos y bueno, y seguimos trabajando, que esto creo que hay que dejarlo documentado, como comentaba Javier, como hicimos ese trabajo hace ya más de un año con respecto a los carros de anestesia y quedó, y bueno, llegó el momento de usarlo un año después. Espero que acá sea útil para eso también. Así que muy bien, bueno, muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias. Chao. Saludos.